Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, Ministerios Casa Olivo. Y para mí es un placer y una bendición poder compartir una porción de la Torá, de la instrucción del Señor, de su palabra. Y es que nos recordamos que estudiamos la Torá, esos 5 primeros libros que tenemos en nuestra Biblia, y los distribuimos en 54 porciones que estudiamos semana tras semana. Entonces, en este día vamos a estar estudiando la 7ª porción de la Torá. Estamos en el libro de Génesis, en hebreo Bereshit, que significa en el comienzo, y vamos a estar estudiando en el capítulo 28, verso 10, hasta el capítulo 32, verso 3. Y nos recordamos primeramente de dos cosas muy importantes. La primera, de que nosotros somos el pueblo de Dios. Y si tú crees en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y en ese Mesías que fue profetizado, tú eres parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo se llama el pueblo de Dios? Se llama Israel. Y es muy importante entender que Israel no solamente se refiere al país o la nación o la tierra de Israel, sino que se refiere al pueblo del Señor. Entonces es muy importante porque nosotros, entendiendo nuestra identidad, podemos darnos cuenta de que no se trata de diferentes divisiones o diferentes doctrinas o diferentes interpretaciones. El Señor nos dio su palabra, nos dio un manual de instrucciones para saber cómo amarlo y para saber cómo amarnos entre nosotros. Y por eso es que el pueblo del Señor es solo uno. Y por eso estamos aquí aprendiendo de su palabra, aprendiendo de su instrucción, para tratar de caminar todos en la misma dirección. Porque si comenzamos a entender la palabra a nuestro antojo, empezamos teniendo divisiones entre nosotros, que es lo que ha pasado en estos miles de años. Entonces, por eso estamos aquí entendiendo nuestra identidad según la Torá, según la instrucción que nos da nuestro Creador. La segunda cosa que tenemos que recordar es en qué nos quedamos la semana pasada. Nos recordamos que estábamos estudiando de los hijos de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham y nos recordamos que Isaac tuvo dos hijos, dos mellizos. Tuvo a Jacob y tuvo a Esaú. Y el primogénito, Esaú, le vendió su primogenitura, los derechos de primogenitura a su hermano Jacob. Entonces Jacob terminó teniendo esa bendición que su padre le dio a él cuando él se hizo pasar por su hermano Esaú. Y entonces cuando Esaú se dio cuenta de que su hermano efectivamente se había llevado esa bendición que le correspondía a él, o que él pensó que le correspondía, aunque le había vendido los derechos de su primogenitura a su hermano, entonces pues obviamente se puso muy bravo, muy molesto. Y los padres de Jacob, su madre, le dice, ¿sabes qué? Tienes que irte de acá porque tu hermano está muy bravo. Él está molesto de que tú fuiste el que recibió esa bendición como primogénito que le correspondía a él. Entonces Jacob salió de su hogar y se dirigió entonces a la casa de los parientes que vivían en Mesopotamia. Entonces ahí es donde empieza la porción de esta semana. Jacob está en ese camino a ver a sus familiares, a sus parientes, saliendo de casa de sus padres para que su hermano no vaya a atentar contra su vida. Y ahí es donde vamos a comenzar el capítulo 28. Y empezamos por ver el nombre de esta porción. Y es esa primera palabra que encontramos en esta porción de la Torá. La palabra vayetze, que significa y salió. ¿Quién salió? Jacob salió de Beersheba y se está dirigiendo a Harán, a la casa de sus parientes. Y se detuvo en
el lugar. ¿Pero qué lugar? Ya ese término, esa expresión la habíamos visto en este mismo libro, en el capítulo 22, verso 4, que es cuando Abraham lleva al lugar a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Y en ese lugar es donde el Señor termina llevando a Jacob. En ese mismo lugar, en el monte Moriah, donde estuvo el primero y segundo templo, en este mismo lugar, Jacob decide dormir. Anochece y Jacob dice, bueno, vamos a dormir aquí en el lugar. Colocó una piedra en su cabecera, se acostó y en ese momento tuvo un sueño. Vamos a leer lo que dice la palabra de este sueño. Vamos a estar leyendo en el capítulo 28, en el verso 12, que dice así. Entonces tuvo un sueño. Resulta que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo superior llegaba al cielo, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Y resulta que Hashem, el Señor, estaba junto a él y dijo, yo soy Hashem, el Señor, Elohim de Abraham, tu ancestro, y Elohim de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el oeste y hacia el este, y hacia el norte y hacia el sur. A través de ti y de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Mira, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas y te haré retornar a esta tierra, pues no te dejaré hasta haber cumplido todo lo que he prometido para ti. ¡Wow! Y qué impresionante haber tenido ese sueño. Y Jacob cuando se despierta dice, definitivamente el Dios de mi abuelo, de mi padre, ciertamente es real. Y si es tan real, voy a hacer un pacto. Y aquí él dice, voy a ungir esta piedra y voy a colocarle por nombre a este lugar Betel, que significa la casa de él. Y él le dice al Señor, si tú me llevas, me traes con bien, tú vas a ser mi Dios. Y entonces es bien lindo como entendemos que Jerusalén, esta hermosa ciudad donde está ese lugar, definitivamente guarda un espacio especial en todo el planeta. Puede que seamos Israel y que estemos entre todas las naciones, pero solamente hay una Jerusalén, una Betel, una casa que Él eligió de todo el planeta, de todos los lugares. Qué lindo como Él eligió este lugar. Vamos entonces a ver qué sucedió. Él sigue la marcha y continúa en el capítulo 29. Y en este capítulo 29, Jacob sigue su rumbo hacia Harán y se encuentra con un pozo de agua y con unos pastores. Y él los saluda, les dice, hermanos míos, ¿de dónde son? Ellos dicen, somos de Harán. Y él dice, wow, buenísimo. ¿Y conocen a Labán, el hijo de Nahor? Y ellos dicen, sí. Y él dice, buenísimo. ¿Y qué hacen acá si todavía el día es largo? ¿Y por qué están recogiendo a los rebaños tan temprano? Ellos dicen, no, es que estamos esperando a que todos los demás pastores se reúnan para correr la roca, la piedra que está tapando el pozo y poder darle entonces de beber al rebaño. Y ellos dicen, mira, hablando de Labán, ahí está la hija, se llama Raquel. Entonces, en ese momento Jacob corre la piedra y le da de beber al rebaño de Raquel. Y él le cuenta a Raquel que ha salido de su casa, que estaba en búsqueda de su familia, de sus parientes. Y él está diciéndole que estaba emparentado con ella y con su padre. Entonces Raquel va a su hogar, le cuenta a su padre. Y Jacob entonces se queda en casa de sus parientes. Y al cabo de un cierto tiempo, pues Labán le dice, bueno, y tú estás trabajando acá, ¿cuál va a ser tu salario?
Y él dice, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar 7 años por tu hija Raquel. Y él dice, perfecto. Raquel era la hija menor de 2 hijas que tenía Labán, Lea y Raquel. Entonces él trabaja 7 años por Raquel, cuidando rebaños, cuidando cabritas, ovejitas. Llegó entonces ese momento donde él ya se podía casar con Raquel y le dice a Labán, a su suegro, suegro, se cumplió el tiempo, me quiero casar. Y él dice, perfecto. Entonces hace una fiesta y justo entonces en la noche hace un intercambio. Y en vez de darle a Raquel, le da a la hija mayor, a Lea. Y al día siguiente, por la mañana, él se da cuenta de que no había amanecido con Raquel, sino había amanecido con Lea. Y él le dice a su suegro, ¿qué pasó? Y su suegro le dice, aquí no es como de donde vienes tú. Aquí primero el derecho le corresponde a la mayor y después a la menor. Y como la mayor no se había casado, entonces por eso es que te estás casando con Lea. Y haciendo una breve pausa, podemos darnos cuenta cómo aquí Labán, que conocía ciertamente la historia de Jacob, conocía cómo había comprado o intercambiado ese derecho de su primogenitura, entonces Labán le está básicamente dando con esa propia medicina de Jacob, diciéndole, aquí no es como de donde tú vienes, que tú puedes hacer lo que tú quieras aunque eres el menor y te sales con la bendición. Aquí hacemos las cosas diferentes. Entonces él le dijo, ¿sabes qué? Si quieres yo te doy a Raquel para que te cases con ella después de estos 7 días de celebración por tu boda con Lea. Entonces, después de estos 7 días, te casas con Raquel y ahora me vas a deber 7 años de trabajo por Raquel. Y Jacob dijo, bueno, está bien. Entonces trabajó otros 7 años, ya estando casado con Raquel y con Lea. Y en ese momento entonces las mujeres empezaron a tener conflictos entre ellas. No solamente eran hermanas, sino que una era más fértil que la otra. Y estas 2 hermanas estaban teniendo una situación difícil porque no solamente estaban compartiendo marido, sino también al mismo tiempo una era más fecunda, más prolífera que la otra, que era estéril. Entonces vemos como una hermana llegó a tener 4 hijos inicialmente y la otra no tenía ninguno. Y ahí es donde comenzamos en el capítulo 30, donde vemos cómo hubo un total de 12 hijos en este momento que está teniendo Jacob. Tuvo 7 con Lea, donde 6 fueron varones y una fue una hembrita. Tuvo 2 con la sierva de Lea, Silpa. Tuvo 2 con la sierva de Raquel, Bilhá, y tuvo 1 con Raquel, para un total de 12 hijos, y 11 fueron varones en este momento, una hembrita. Entonces, Jacob definitivamente era un hombre que estaba ocupado, estaba no solamente atendiendo el rebaño, sino también tenía sus responsabilidades en todos estos hogares, con todas estas esposas. Entonces vemos algo bien interesante y es que luego de estar casado con sus 2 esposas y de estar trabajando para su suegro todos estos años, él le dice, bueno, suegro, yo estoy trabajando y trabajando, pero lo que he hecho es aumentar tu rebaño, pero yo no tengo nada. Entonces Jacob le propone un sueldo a su suegro y él le dice, el rebaño lo vamos a dividir en 2. Vamos a dividir el rebaño que tenga manchas, que tenga franjas, que tenga varios colores y vamos a separarlo del rebaño que sean de colores sólidos. Ambos son de Labán,
Pero tú, suegro, tú te llevas a los manchados y yo me quedo con los de colores sólidos. Y las crías que tengan estos de color sólido, las crías que salgan manchadas, van a ser las mías, le dice Jacob. Entonces Labán dice, perfecto, porque las probabilidades son de que genéticamente las crías de todos estos que tienen color sólido vayan a ser también de color sólido. Entonces le pareció perfecto a Labán. Y entonces vemos como Jacob se quedó con este rebaño sólido y él hizo algo muy importante. Él ya conociendo a este rebaño, él conociendo las cabritas, las ovejitas, después de tener más de 14 años con este rebaño, con este grupo de animales. Él ya conocía cuándo dormían, cuándo bebían, cuándo se apareaban, lo que les gustaba, lo que quizás no les gustaba, lo que les asustaba. Y él entonces colocó varias ramas de diferentes árboles cerca del agua donde el rebaño bebía. Y entonces cuando era la época del apareamiento, estos animalitos, cuando veían estas franjas reflejadas en el agua, hacía que tuvieran unas crías manchadas, unas crías con franjas. Entonces vemos una técnica muy rudimentaria donde Jacob estaba modificando genéticamente el modo en que el rebaño se estaba apareando y las crías que estaban dando. Entonces de esta manera él podía sacarle cría a estos animalitos que eran de un color sólido y estas crías eran ahora manchadas o tenían franjas que correspondían ahora a ser parte de su propiedad. Y de esta manera entonces él estuvo haciendo este ejercicio con el pasar de los años y se fue engrandeciendo. Creció su rebaño, creció su patrimonio y también siguió creciendo el patrimonio de su suegro. Entonces al ver cómo Jacob estaba creciendo su patrimonio, cómo Jacob había multiplicado su rebaño, los hijos de Labán dijeron, ¿sabes qué? No puede ser como este está haciendo todo esto a costa del rebaño que le dio nuestro padre. Estaban resentidos. Y entonces Labán cambió su postura con Jacob. Ahora tenía envidia. Y entonces comenzamos aquí en el capítulo 31 y vemos entonces cómo el Señor se manifiesta a Jacob y le dice, Jacob, ya es momento. Tienes que dirigirte a tu tierra. Tienes que devolverte. Entonces Jacob, de un momento a otro, empaca todas sus cosas, se lleva a sus esposas, a sus hijos, a su rebaño y se va. Y le dicen a Labán, no, a que no puedes. Y le dicen a Labán, a que no sabes qué pasó. Jacob huyó, se fue. Y Labán dice, no puede ser, ni se despidió. Y Labán se dio cuenta de que no tenía un ídolo, no tenía una figurita de una deidad mesopotámica. Se la había llevado Raquel a escondidas. Entonces, él se puso furioso y decidió perseguir a Jacob. Y lo alcanzó en el 7º día. Y le dice entonces a Jacob, ¿por qué huiste? Tu Dios se me apareció anoche y me dijo que no podía hablarte ni bien ni mal. Pero créeme que tengo bastantes ganas de estar molesto porque no te despediste, huiste de mí, te llevaste a mis hijas, te llevaste a mis nietos y de paso te llevaste un ídolo. Y Jacob dice, ¿qué? ¿Cómo que un ídolo? ¿Qué es eso? Jacob indignado, él teniendo al Dios de su abuelo, de su padre,
y su suegro le está diciendo que él se llevó un ídolo. Entonces él le dice, ¿sabes qué? Puedes buscar donde tú quieras. Y el que tenga el ídolo, que muera. Y entonces vemos como Labán busca y busca y busca y no encontró el ídolo que lo tenía Raquel debajo de ella. Ella estaba montada en su camellito. Y vemos entonces cómo Labán dice, bueno, ¿sabes qué? Está bien, no lo tienes. Pero ¿por qué huiste? ¿Y qué pasó? Y Jacob le dice, si me cambiaste el salario más de 10 veces. Estuve trabajando y no eras recíproco conmigo. Me engañaste. Trabajé tantos años por ti. Entonces Labán dijo, bueno, tienes razón, pero no tenías que huir. Sin embargo, entonces vamos a hacer un pacto. Yo quiero que tú trates bien a mis hijas, porque si no voy a ir a buscarte. Tienes que tratar bien a mis hijas, a tu familia. Vamos a hacer aquí un monumento de piedras para que quede esa constancia de que estamos haciendo tú y yo un pacto, de que yo no voy a cruzar de este monumento hacia donde tú estés para hacerte daño y que tú no vas a hacer lo mismo, de que tú no vas a venir para acá a hacerme daño. Y de esa manera entonces ellos cerraron ese pacto y de esa manera entonces vemos que el capítulo 31 concluye y en el capítulo 32 se despide Labán y se devuelve para su tierra. ¿Y qué ocurrió con Raquel y con ese ídolo que ella se llevó? ¿Y por qué se llevó ese ídolo? Pues asumimos, suponemos que Raquel quizás pudo haberse llevado ese ídolo porque ella no quería que su padre estuviese cometiendo actos de idolatría. Y eso definitivamente contribuyó a que cuando Labán no encontrase su ídolo, él estuviese furioso y tuviese el ímpetu para estar en esos varios días de camino para lograr alcanzar a Jacob. Porque proféticamente ellos tenían que encontrarse, Jacob y Labán tenían que encontrarse, tenían que tener ese cierre, tenían que tener esa conversación. Ellos no podían irse teniendo ese problema entre ellos. Y vemos cómo en esta porción hay consecuencias para nuestras acciones. Vemos cómo Jacob fue engañado con sus esposas, pero cómo él también sintió el ser engañado. Que él pudo entender quizás cómo su hermano se sintió. Porque él solamente había estado en esa posición de engañador. De solamente ver un lado de la moneda. Pero pues todas nuestras acciones tienen consecuencias y ahora era el momento de que él fuese engañado. Y él entendió cómo se sentía cuando uno es engañado. Él definitivamente aprendió muchísimo en esos años de trabajo, donde tuvo que manejar su carácter, su paciencia, tolerar a su suegro, que le quiso cambiar su salario 10 veces. Definitivamente vemos cómo todas nuestras acciones tienen consecuencias. Entonces vamos a ver esas consecuencias en la porción de la semana que viene, la porción Vayishlach, que significa y envió. Y vamos a ver entonces el desenlace de Raquel y vamos a ver cómo fue ese encuentro entre Jacob y su hermano Esaú. Gracias por habernos acompañado y que puedan tener una semana bendecida, que puedan recordarse de que todas nuestras obras tienen consecuencias
y por eso tenemos que obrar bien para tener bendiciones. Entonces que el Señor pueda tener misericordia a todos nosotros y que podamos seguir compartiendo de ese conocimiento y que podamos seguir haciendo buenas obras para que el Señor tenga esa misericordia de nosotros y nos colme de su gracia y de su bendición.